La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Vislumbres de la Ley Dominical Profetizada. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos, oramos. Padre Santo y Padre Bueno, nuevamente alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, porque siempre nos muestran tu invariable amor. Te damos gracias por la temática de hoy, porque al cubrir esta noticia, fortaleces nuestra fe en tu santa palabra, donde nos has dicho el fin desde el principio, donde podemos ver el desarrollo profético claramente delante de nuestros ojos, y de esta manera sabemos que pronto nos recogerás. Padre, permite que tu pueblo despierte a lo que viene y pueda llevar a cabo perfectamente su comisión. Llénanos, Padre Santo, del Espíritu de Cristo, para que podamos crecer y fortalecernos en todos los aspectos necesarios para enfrentar la crisis que se avecina. Padre Santo, que podamos glorificarte ante la humanidad y que muchos puedan rendirse ante tus pies. Te pedimos que seas con tu pueblo, con los débiles en la fe, con los que están atribulados y los que padecen alguna enfermedad. Y Padre, no permitas para nada que nos apartemos de ti, porque solo en ti tenemos vida, paz y consuelo. Manténnos siempre cerca de tu corazón. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio. Y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículos 15 al 21, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 17. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Versículo 19. Y ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Daniel capítulo 11, versículo 31, donde allí nos dice la santa palabra: y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación de asolamiento. Ese versículo lo leímos de la versión Nueva Reina Valera del 2000.
mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están en las trincheras, preparándose para la gran tribulación que se avecina, en lo que se van desarrollando los eventos finales. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la noticia que salió la semana pasada, el lunes 4 de octubre, cuando se reunieron los líderes religiosos del mundo con el Papa en el Vaticano para hacer un llamado a la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, que se celebra el próximo mes, o la COP26, por sus siglas en inglés, que quieren decir Conference of the Parties o Conferencia de las Partes, donde se hace alusión a las naciones que firmaron y componen la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Y les recuerdo que esto fue implementado por el llamado hecho en la Convención de Río en Brasil en el 1992. Ahora, el 26 señala la 26ª cumbre que se celebrará en Glasgow, Escocia, desde el 31 de octubre al 12 de noviembre de este año. La reunión se denominó Fe y Ciencia hacia la COP26. Y en la misma los líderes religiosos unidos al Papa hacen un llamado urgente para implementar medidas concretas que salven al planeta de una crisis ecológica sin precedentes. Ahora, un detalle que no debemos olvidar es que es el papado el que organiza y corre con esta iniciativa, y los demás líderes religiosos siguen su estrategia. Entre los 40 diferentes líderes religiosos del mundo, quienes representan 3/4 partes de la población del mundo, hicieron acto de presencia el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, de la Iglesia Anglicana, el patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé, el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, como también representantes del judaísmo, hinduismo, sijismo, budismo, confucianismo, taoísmo y zoroastrismo. Como pueden ver, fue toda una soberana Babilonia, sin mencionar una decena de científicos que apoyan las medidas para frenar el cambio climático. Los líderes religiosos y los científicos firmaron en conjunto un documento que pide actuar rápido para curar la casa común. El documento, tras ser firmado por los presentes, fue entregado al presidente de la COP, el británico Alok Sharma. En el documento, el Papa pide respeto entre la religión y la ciencia para el cuidado de nuestro planeta. En el mismo se pide que el mundo logre cuanto antes las emisiones netas de carbono, que reduzca sus propias emisiones y que financie las de los países pobres. Nuevamente, el tono del documento era la urgencia, el actuar ahora, implementando las medidas eficaces para detener el cambio climático. Aquí está la clave del secreto. Y esto, mis queridos hermanos, nos debe llamar mucho la atención, porque entre las medidas presentadas por el actual Papa para resolver la emergencia climática está la imposición del Domingo Verde, como fue recetado en la encíclica Laudato Si. Cuando usted nota que empiezan a hablar de las emisiones netas de carbono, debemos asociarlo directamente con el Domingo Verde. ¿Y por qué? Porque como ya hemos visto, lo que fue ensayado en diferentes partes del mundo como respuesta al pedido del Papa
fue el cierre dominical de algunas ciudades populosas con alto contenido de polución o lo que se conoce como la niebla tóxica, producidas por las emisiones de millones y millones de vehículos. Por lo tanto, prohibieron el uso de vehículos de motor en el domingo para mejorar supuestamente el ambiente. Esto se vio en diferentes partes del mundo, como lo vimos en París, en Roma y hasta en Bogotá, como también en otros lugares. Y todo con la excusa de mejorar la calidad del aire que el hombre y sus vehículos había contaminado. Pero el objetivo real era meramente el cierre dominical, sembrar esa idea en la mente de los humanos, la solución mágica del papado. Pues como respuesta al pedido del Papa, vimos los cierres de los comercios en Polonia, en Italia y en Argentina, por mencionar algunos lugares. Y mis queridos hermanos, no estoy estirando el punto, pues si recuerdan bien, en el comienzo de la pandemia del COVID, algunos países llegaron a implementar cierres dominicales por el COVID, como vimos en Belice, en Perú y hasta en Puerto Rico. Si era necesario hacer algo, alguno de los otros días se podía hacer, pero no en domingo, el día instituido por Roma. Esto es algo que el cristiano común debe de reconocer. De la misma manera que algunos protestantes hoy están empezando a darse cuenta del peligro del papado y la amenaza que representa al verdadero cristianismo. Como cuando ven el poder de convocatoria que actualmente tiene, como para congregar los representantes religiosos de 3/4 partes de la población mundial. Aunque los diferentes líderes religiosos tienen sus propios criterios, sus propias fe, ellos están dispuestos a poner en marcha la voluntad del obispo de Roma. Por ejemplo, el 5 de octubre, Paquito aprovechó el hecho que los tenía por ahí y celebró la reunión Religiones y Educación hacia un pacto mundial por la educación. Aquí se reunieron por primera vez los representantes de las religiones para tratar temas educativos. Pero algo que debemos notar de este evento es que forma parte del pacto educativo que el mismo Papa propuso en el 2019. El supuesto propósito era responder a las dramáticas consecuencias de la pandemia mediante una convergencia educativa global. Por lo tanto, el objetivo de este encuentro no es otro que el de poner en marcha todas las medidas necesarias para situar la educación y la persona en el centro de la agenda global. Ahora, ¿quién ideó el plan? Paquito Bergoglio. ¿Y qué hacen los líderes religiosos? Corren con la planificación y voluntad del sistema romano. Ahora, ¿es esto difícil de entender? Lo digo en el sentido de que haya tantas vertientes de así llamadas religiones que adoran a diferentes dioses, pero que estén de acuerdo en implementar las suposiciones del Papa. Pues esto no debe sorprender a nadie, pues aquí vemos que todos son liderados por el mismo Espíritu, el que conduce a la perdición y que ha estado en rebelión contra el único Dios verdadero y su Hijo unigénito. Escuchan las locuras que propone y todos están de acuerdo. Por ejemplo, una de las áreas que quieren compartir con el alumno global es enseñarles estilos de vida más respetuosos con el medio ambiente. En esta educación debemos entender que todos aprenderán de la receta mágica del Papa para mejorar el ambiente, o sea, del Domingo Verde. Debemos recordar que después de Laudato Si, el Domingo Verde ha sido la respuesta para todo problema del hombre.
Después de visitar los Estados Unidos en septiembre del 2015, en todas sus presentaciones, fuera ante el Congreso en pleno o estando delante de la ONU, su receta para resolver tanto los problemas de la familia como los problemas del medio ambiente fue el domingo, la marca de autoridad romana. Para los obreros y las uniones laborales, les recetó el descanso dominical para el bien de ellos y sus familias. Este ha sido su cantar desde el comienzo mismo de su pontificado. Él ha mantenido su curso, no se ha desviado. Pues, ¿qué sucede con los representantes de otras religiones y sus días de descanso? Por ejemplo, para el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, el día de reposo es el viernes. Pero para el representante del judaísmo, el día de reposo es el sábado, séptimo día de la semana, como para la corporación Omega, que está envuelta en el ecumenismo. Ahora, ¿qué harán cuando se haga una realidad el deseo del Papa en cuanto al descanso dominical? Pues mis queridos hermanos, al apoyar las medidas presentadas por el Papa, ya se sabe lo que harán, pues están en armonía con él y ya lo están viendo como un líder mundial. No hay sorpresas. Y esto es lo que presentan las Sagradas Escrituras en sus diferentes aspectos. Por ejemplo, noten el cuadro que nos pinta el libro de las Revelaciones. En Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 al 5 se nos dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pausa. Recuerden el hecho que para la reunión del 4 de octubre, el obispo de Roma estuvo acompañado por los líderes religiosos que representan 3/4 partes de la población del mundo. Si me preguntan a mí, eso es realmente muchas aguas, o sea, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, como nos presenta Apocalipsis capítulo 17 versículo 15. Ahora, el versículo 2 nos sigue diciendo: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Pausa nuevamente, mis queridos hermanos. Aquí nos deja ver que implementan lo que presente la gran ramera, como se está llevando a cabo delante de nuestros ojos. Ellos, al tomar de su vino y ser embriagados por sus doctrinas y su razonamiento, aceptan y ponen por obra lo que diga. Continúa el versículo 3 diciendo: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aunque aquí pueden haber varias interpretaciones, algo que vemos a las claras es que ella domina. Lo que ella pide se pone por obra, por lo aquí representado por la bestia. Algunos tratan de hacer alarde de la diferencia que existe entre la gran ramera y la bestia, pero el que conoce de animales que son montados por jinetes sabe que el animal se dejará dirigir por la persona que lo monta, lo que hace que la bestia sea una extensión, por así decirlo, de la gran ramera. Y algo que no podemos olvidar es que este sistema blasfemo siempre ha usado el brazo del poder civil para implementar la fuerza, como estamos viendo ahora con las restricciones impuestas y las vacunas. El llamado vino del Papa, pero son los gobiernos los que están violando los derechos del pueblo.
El versículo 4 nos sigue diciendo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto no se puede despintar. Aquí señala al papado en control. Y mis queridos hermanos, en esa representación profética de todos los componentes no se ve una nota discordante en ese sistema de muerte. Ahí podemos decir que vemos una máquina bien lubricada, obviamente por Satanás y la hueste angelical caída, funcionando perfectamente para la perdición del mundo. Por lo tanto, cuando los de la Corporación Omega hoy presentan sus justificaciones de por qué están trabajando con el papado como si fueran justas ante los ojos de Dios, mienten al pueblo, porque cuando el papado reciba su supremacía, obrarán su voluntad al 100%, y entonces no habrá más excusas. Se verán que han sido instrumentos del enemigo a las claras, y terminarán persiguiendo a los que antes fueron sus hermanos. Ahora, volviendo a las reuniones subsiguientes del Papa y los líderes religiosos en el así llamado Encuentro por la Paz, en la tarde del 7 de octubre, el Papa participó de la ceremonia final titulada Religiones y Culturas en Diálogo, Pueblos Hermanos, Tierra Futura. El escenario elegido fue la plaza del Coliseo Romano, como dándonos un vistazo profético de lo que viene. Entonces, en su discurso, dijo algo que lo identifica en la Biblia. Dijo: menos armas y más comida, menos hipocresía y más transparencia, más vacunas distribuidas equitativamente y menos fusiles vendidos neciamente. Se refirió a todo lo que él representa, que es igual que su padre, el diablo, que miente desde el principio. Cuando habla de la hipocresía y la no transparencia de lo suyo habla. Y entonces, como para burlarse de la humanidad, nos dejó saber que no hacen falta más armas, pues ahora logran su objetivo, las vacunas, y la gente va como corderos al matadero para ponérselas voluntariamente. Todos los representantes de las religiones del mundo dijeron amén y estaban de pláceme. Él es el líder que todos favorecen, respetan y obedecen. Cuando él dice brinquen, ellos preguntan: ¿cuán alto, Señor? Ellos han aceptado que el domingo es la píldora mágica que los beneficia y favorece, y cuando su amo la pida, ellos harán todo lo posible para que se vea implementada. Esto es lo que estamos viendo materializarse delante de nuestros ojos. Oremos, por lo tanto, para que muchos sean despertados de este nefasto sueño o esta terrible pesadilla, antes que sea muy tarde para su provecho espiritual. El Papa promete un mundo mucho mejor y muchos le están creyendo. Pero Cristo dijo en Mateo capítulo 24 versículos 15 al 21: por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Versículo 17: el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Versículo 18: y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Versículo 19: y ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Versículo 20:
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Mis queridos hermanos, en todo esto estamos viendo vislumbres de la ley dominical profetizada. Y la sierva del Señor nos advierte al decir: vivimos en una época que exige una acción decidida. El mundo se opone más amargamente que nunca a la reforma del Evangelio. Pero a pesar de esto, la obra de Dios es seguir adelante. Las palabras de Cristo bajan a nosotros que vivimos al final de la historia de la tierra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten sus cabezas, porque tu redención se acerca. Las naciones están en disturbios, tiempos de perplejidad están sobre nosotros. Los corazones de los hombres le están fallando por temor a las cosas que vienen sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios escucharán su voz en medio de la tormenta, diciendo: soy yo, no tengas miedo. El mundo yace en la maldad y la apostasía. La rebelión a la ley de Dios parece casi universal, pero en medio del tumulto de la emoción, con confusión en cada lugar, hay una obra que hacer para Dios en el mundo. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Señales de los Tiempos del 9 de octubre de 1901 en el artículo La crisis venidera, el párrafo 11. Las cosas que están sucediendo, que fueron profetizadas y nos van demostrando que lo profetizado ciertamente se va a cumplir, nos debe motivar para ser instrumentos útiles para Dios. No es tiempo de colgar los guantes, es tiempo para actuar. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su paz con arrepentimiento y humillación. Una gran obra de reforma debe realizarse para preparar a un pueblo que pueda subsistir en el gran día de Dios. El Señor ve que muchos de los que profesan pertenecer a su pueblo no edifican para la eternidad. En su misericordia, Dios permite lo que sucede para despertarnos del estupor y para inducirnos a una preparación cabal. El Eterno nos dice: tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Joel capítulo 2 versículos 15, 17, 12 y 14. Si nos llenamos de Cristo, lo compartiremos con los demás por naturaleza, como dijo nuestro amado Redentor en su santa palabra al decir: de su interior correrán ríos de agua viva. Y así supliremos la sed que hay de nuestro divino Maestro entre tanta mentira, engaño y error. Mi querido hermano que me escuchas, lo mejor está por venir. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga.
Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.